esto? El colmo, Leo, de los monotributistas, el colmo de la AFIP, porque como vos decías, además de la pandemia, la inflación, los bajos ingresos con los que cuentan muchos trabajadores, este viernes y durante todo el fin de semana muchos monotributistas se encontraron con un problema adicional, que es que a pesar de que pagaron en tiempo y forma todas las cuotas mensuales del monotributo, se encontraron con una deuda frente a la AFIP. ¿Por qué pasó esto? Bueno, tenían deudas de 3.000 pesos, incluso de 10.000 pesos o más. Pasó esto porque la AFIP ahora en junio, hizo recién ahora en junio una actualización de las categorías del monotributo que debería haber hecho en enero. Y no tuvo mejor idea que cobrar ese retraso a los propios contribuyentes, haciendo que los montos que aumentaron un 35,3%, además sean retroactivos a enero. Nos fueron llegando audios de distintos monotributistas que nos contaban cuál era la situación. Escuchemos, por ejemplo, uno de nuestros oyentes. Yo laburo como monotributista hace unos 4 años más o menos, cuando entré como contratado al gobierno de la ciudad. Y como somos contratados, muchos meses del año nos dan la baja de esos contratos directamente, por lo que hay que salir a buscar alguna otra cosa para rebuscársela, para llegar a fin de mes, para poder seguir pagando el monotributo. Porque si no pagás el monotributo, hoy en día hay muchas empresas que no te toman, no podés facturar, te quedás sin obra social, te quedás sin aportes. Y la verdad que da mucha rabia entrar a la página de ANSES y de repente encontrarse con que tenés una deuda. En mi caso, más de 4 lucas debo cuando pagué todos los meses, porque al gobierno se le ocurrió meter un aumento no solo de acá para adelante, sino para atrás. O sea, desde enero a hoy, lo que pagué no es suficiente. El gobierno dice que había que pagar más. Ya bastante difícil se hace llegar a fin de mes, ya bastante difícil se hace conseguir laburo, ya bastante difícil se hace que nos hayan sacado el IFE, que era por lo menos servía para pagar la cuota del monotributo, y encima ahora este aumento del gobierno la verdad es que parece una cargada. Contundente. Pongamos algunos ejemplos. Alguien que estaba en la categoría A, que es la más baja, con la recategorización se mantiene en la categoría A. Venía pagando 1.955 pesos desde enero hasta acá, y ahora el importe pasa a ser 2.646. Esa diferencia de 690 pesos multiplicada por la cantidad de meses ya abonados, o sea, 5 meses de enero a mayo, AFIP ahora te cobra entonces 3.450 pesos más como una deuda por esa diferencia desde enero hasta acá, porque hizo retroactivo el monto. AFIP se dio cuenta de que esto era una vergüenza, de cobrar saldos retroactivos, y escuchá lo que hizo. Escuchen, una ganga. En lugar de anularlos, lo que hizo fue permitirte que esa deuda vos lo puedas pagar en cómodas cuotas, en 20 cuotas, ¿no? Cada una de esas cuotas no puede ser superior a 500 pesos, pero además de eso, si vos te adherís a ese plan de pago, tenés que pagar un interés de hasta un 3% mensual. Esto se contrapone mucho con lo que hizo la propia AFIP, por ejemplo, cuando devuelve en el impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, a los que les cobró de más, se los va a devolver, pero en 5 cuotas y sin ningún interés, ¿no? A los trabajadores asalariados que les cobraron ganancias. Pero a los monotributistas sí, ¿no? Tenemos también otros oyentes que nos enviaron su situación. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico, yo trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una secretaría, gano alrededor de 50.000 pesos y me tienen de manera precarizada con un contrato anual que me hacen firmar, que no es una relación de dependencia. En este momento nos están cobrando 3.000 pesos adicionales de lo que ya pagamos en monotributo y la verdad que cuesta un montón llegar a fin de mes. Uno ya viene relegando algunas compras como alimentos más de carne o las compras más caras, ni hablar de algunos lujos entre comillas como pueden llegar a ser zapatillas o ropa cara. Bueno, fíjense, estos son distintos casos de monotributistas que lo que están diciendo en realidad es que son trabajadores que están trabajando para una empresa o para el Estado. Pero retrocedamos un poco. El monotributo es un régimen especial para los que son trabajadores independientes, psicólogos, peluqueros, pequeños comerciantes, ¿no? Son para los que facturan poco, un kiosco del barrio, y ahí lo que hacen es pagar un monotributo, un único impuesto por la jubilación, la obra social y los impuestos, para los casos de los contribuyentes con poca facturación. Pero de ninguna manera es para trabajadores asalariados. Un trabajador que está asalariado, lo que tiene que hacer su empleador es inscribirlo como relación de dependencia. Esto de que se use el monotributo, ¿para qué lo hacen? Precisamente para pagar menos impuestos a los empleadores, y es efectivamente un fraude laboral. ¿Qué te dicen? Mirá, vení, facturame como si estuvieses dándome un servicio,
¿sí? Y yo no tengo nada que ver con vos. Eso es lisa y franamente un fraude laboral. En muchos casos los conocemos, por ejemplo, en el caso de los repartidores, ¿no? Los repartidores de las apps. Pero, sobre todo, llama la atención que eso se dé, ese fraude laboral, en el propio Estado. Y tenemos otro monotributista que nos hizo llegar esta situación también para el gobierno de la ciudad. Hola, este es un mensaje para La Izquierda Diario. Yo soy trabajadora del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hace más de 2 años y medio trabajo en el área de comunicación para una de sus secretarías. Desde el primer momento que comencé a trabajar ahí, me dijeron que las condiciones de contratación eran a través del monotributo y que el contrato que yo iba a tener iba a ser anual y que a fin de año tenía la posibilidad de renovarlo o no. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad estamos trabajando en esta condición. Incluso con la pandemia se agravó la situación porque el área del Ministerio de Salud terminó absorbiendo muchas de las tareas de otras secretarías, obligándonos a hacer tareas que estén relacionadas con la emergencia sanitaria. Fíjense lo siniestro de esto que se repite en los distintos audios de monotributistas que nos hicieron llegar, de que no son trabajadores independientes, no son cuentapropistas, son asalariados y les hacen firmar contratos en donde dice el propio contrato que no hay ninguna relación laboral, lo hacen para cubrirse legalmente los empleadores. Tenemos también cómo impactó este aumento retroactivo en este mismo caso de este monotributista del gobierno de la ciudad. Yo en este momento estoy facturando por mes 45.000 pesos al gobierno de la ciudad. Obviamente hago trabajos remotos de comunicación desde mi casa, pero también me obligan a ir 2 veces por semana a vacunatorios o a distintas actividades que el gobierno de la Reta considere necesarias para que su campaña electoral sea efectiva. Me parece tremendo que nos hagan pagar el ajuste una vez más a los que más precarizados estamos, porque no nos queda otra que seguir laburando bajo esta contratación que obviamente encubre una relación de dependencia. Para el trabajador que lo están contratando con un monotributo, esto tiene resultados terribles, porque no tiene ni aguinaldo, ni vacaciones, ni indemnización por despido, ni seguro por desempleo, ni licencias, ni riesgos del trabajo, y se van a jubilar con la mínima. Pero lo más alarmante de todo, que es lo que decíamos, que este fraude laboral lo comete el propio Estado, el Estado nacional, en los ministerios y dependencias, los estados provinciales y el gobierno, por ejemplo, de la ciudad y los municipios. Pero me preguntarán muchos, bueno, ¿y qué hacemos con el retroactivo? ¿Qué hacemos con esa deuda que nos computó la AFIP? Por el momento, los distintos estudios contables lo que recomiendan es esperar. AFIP da hasta el 20 de junio para pagar ese saldo o adherirse a un plan de cuotas, pero lo más probable es que el gobierno se tenga que echar atrás con esto, que tenga que sacar el retroactivo porque es realmente una vergüenza. Y de conjunto también el consejo es organizarse. Hay muchas organizaciones de monotributistas que están peleando contra la precarización laboral y por un IFE de 40.000 pesos frente a esta pandemia. Ahí va. 20 de julio entonces, fecha límite para hacer el pago de esta deuda que quedó computada. Sí, hasta el 20 de julio y bueno, esperemos que el gobierno dé marcha atrás porque es una verdadera vergüenza. Un robo es. Un robo. Un asalto. Un robo, sí. Esto es un robo. Bueno, 11 de la